Muy buenos días a todos, agradezco su presencia y especialmente agradezco al doctor Mancilla, a la doctora Marta Zapata y al doctor Raúl Carrillo Espert por la oportunidad de presentar este simposio. La inmunidad en leishmaniasis, le voy a presentar un modelo de transmisión dinámica. Ha sido lo que hemos estado estudiando en regiones que son de área endémica. La leishmania es una enfermedad producida por el protozoario parásito Leishmania, transmitida por vector. Las zonas más afectadas en nuestro país son las que están presentadas en colores, corresponden al sureste del país y una parte oriental y otra parte occidental, cerca de la región de Nayarit y Sinaloa. Aquí tienen ustedes el formato de protozoario del parásito de Leishmania como promastigote en verde, y al vector, que es un flebotomo. Ellos producen dos tipos de problemas, que uno es el visceral y otro es el cutáneo. El visceral tiene una mayor mortalidad, más de 30,000 casos en todo el mundo por año, y la cutánea tiene un mayor número de casos, alrededor de 270,000 casos por año en más de 90 países, aunque es posible que estas cifras, que son recientes del 22, no sean precisas porque hay algunos países que no han estado reportando en los últimos años sus casos. El cuadro clínico que se ve, sobre todo en México, en las cutáneas, es principalmente la cutánea localizada, el mayor número de casos, algunos casos de leishmaniasis mucocutánea en el cual se pierde el tejido, y pocos casos afortunadamente de leishmaniosis difusa, pero los tenemos. También algunos de leishmaniosis diseminada, que es ligeramente diferente de la difusa. La población afectada, que es desde niños, adolescentes, mujeres en edad reproductiva, hombres económicamente activos y ancianos, son principalmente aquellos habitantes de zonas endémicas donde producen café, donde se produce cacao, que incluso las casas, como se puede ver en esta figura, están inmersas en las plantaciones de cacao. Y los trabajadores en la época de la cosecha y mientras tienen que prestar atención a sus plantas, ingresan a estas plantaciones de cacao, mueven la tierra, la remueven y allí los vectores tienen contacto con ellos. Turistas ocasionalmente, aunque afortunadamente el número de reportes relacionados con turistas es menor, bastante más bajo. Son más afectados los habitantes de zonas endémicas. Y aquellos trabajadores temporales, como fue el caso de los trabajadores que estaban construyendo el Tren Maya, que ingresaron a la selva y muchos de ellos salieron afectados con sus lesiones por leishmania. Normalmente el diagnóstico de este problema se hace directamente por impronta bajo microscopía, porque es una forma barata de hacer este diagnóstico, y de acuerdo al número de casos que en nuestro país no es un número grande, son alrededor de 500 a 2,000 casos por año en general, los microscopistas son los que pueden hacer este diagnóstico. Aunque nosotros estuvimos estudiando el modelo animal y observamos que no solamente en las lesiones hay parásitos, sino que estos pueden viajar a través de macrófagos infectados a otros tejidos bastante irrigados, principalmente a glándulas, y lo pudimos localizar en glándulas salivales, y detectamos que podemos encontrar al menos DNA de parásitos en mucosa oral. Estos trabajos nos permitieron proponer el siguiente trabajo, en el cual si había podían los parásitos migrar, seguramente también podían estar llegando a la placenta, y en ese tejido podríamos estudiar mejor aquellos casos de transmisión subclínica. ¿Por qué? Porque la placenta es un tejido que se expulsa, es un tejido además de una superficie extensa y recibe un volumen de sangre bastante considerable, casi medio litro por minuto, y en algunos casos, como en Plasmodium, se han hecho algunos análisis en el cual parasitemias de 0.1 a 1 parásitos por mililitro pasan por la placenta hasta 68,000
a 685,000 parásitos en 24 horas, o sea que si es un tejido en el que sí hay parásitos, probablemente lleguen hasta allí. Además, con esta información en mente, hicimos una revisión, el doctor Javier Mancilla y yo, acerca de si había casos de transmisión transplacentaria, y al menos en leishmaniasis visceral sí los hay documentados bastantes casos en diferentes formas, incluso en aquellos niños cuyas madres ya no vivían en regiones endémicas, pero que procedían de regiones endémicas de cuando niña, o sea que pueden portar el parásito por muchísimos años y eso transmitirse al bebé. Incluso revisamos y vimos que había por lo menos un reporte en el cual la transmisión se había detectado en un feto de 12 semanas de gestación. Precisamente en el timo se detectaron parásitos, indicando que los parásitos pueden estar en el momento de la restricción genética, que es de la semana 9 a la 12, en el sitio adecuado, y pudiera haber por ese motivo también casos de tolerancia inmunológica de origen central. Con esto en mente, decidimos estudiar la respuesta inmunológica de los habitantes, primero la presencia del parásito en la placenta en Leishmania y en la mucosa oral de los niños, y en un primer estudio descubrimos hasta un 30% de placentas y de mucosas orales de niños que tenían DNA del parásito. Así es que damos seguimiento a los niños para ver si estos niños tienen respuesta inmune de producción de interleucina 2 cuando son estimulados con antígenos de Leishmania. Para ello hicimos este diseño de corte en el cual se toma una muestra sanguínea, 3 mililitros, a los niños después de que ya hayan cumplido 1 año de edad, para que ya no tengan la inmunidad materna y la que podamos detectar sea solo correspondiente a la que el niño desarrolla. Y además hayan tenido suficiente tiempo para estar en su comunidad. También se tomaba una muestra de mucosa oral para detectar DNA del parásito en la mucosa oral, como ya habíamos observado que podíamos detectarlo. Solicitamos permiso a la Secretaría de Salud de Tabasco, solicitamos su colaboración, y aquí ven ustedes personal de la Secretaría de Tabasco de Salud siendo capacitados para participar en este proyecto. Luego también, como se le invitó a las madres, se llevaron a sus hijos a instalaciones de la Secretaría de Salud en Tabasco, y allí se les tomó la muestra por personal capacitado de allá que tiene experiencia en el manejo de niños, porque no son a veces unas muestras fáciles de tomar, los niños son muy inquietos. Y nuestros alumnos que muy dedicadamente apoyaron en este proyecto, en sus tesis de maestrías, en su servicio social, purificando las células, estimulándolas con interleucina 2 y detectando el DNA de los parásitos. Como resultados, logramos localizar a 31 niños de los que previamente se había estudiado su placenta al nacer, y entre sus características casi todos eran niños a término, solo uno de 37 semanas de gestación, los demás de 38 a 41 semanas. Los pesos de los niños eran normales en general. La distribución por sexos entre masculino y femenino, aquí un poquito más de masculino, a diferencia de lo que normalmente solemos ver, que son muy parejos, pero no tiene más que ver con que fueron los que los papás accedieron a llevarnos a observación, seguramente porque algunos de ellos habían observado ciertos problemas de salud, tenían más problemas de salud que las niñas. Entonces se preocupan más los papás y los llevan en cuanto los citan. La edad de los niños al estudio varió entre 1 y 7 años de edad, la mayoría de 3 a 5 años cuando los estudiamos. Entre los resultados, esta es una gráfica un poquito complicada, pero es la forma en la que he encontrado que me ayuda más a entender lo que está pasando. Grafiqué de este lado los PCRs, el DNA, la detección de DNA negativo en el momento del nacimiento, y de este lado a los 3 o 6 años. En rojo, aquellos en los que no a la estimulación no se produjo interleucina 2, es decir, los consideramos inmunidad celular negativa. Y aquellos que en verde son los que a la estimulación sí tenían producción de interleucina 2,
y para nosotros fueron casos de inmunidad positiva. Aquí vemos en la parte de abajo que quienes eran negativos al nacer y quienes eran negativos en el momento en que los estudiamos, algunos habían desarrollado muy bien su respuesta inmune y otros no. Probablemente no habían tenido un contacto con el parásito en ese tiempo. Otros niños, sin embargo, eran ya positivos, le habíamos detectado parásitos en la mucosa oral al momento del nacimiento y cuando los volvimos a estudiar, al menos 2 de ellos, uno sí tenía respuesta inmune positiva, pensamos que puede ser una reinfección, y otro que tenía respuesta inmune negativa. Este sí nos llama la atención porque si ya tenía presencia del parásito cuando nació y posteriormente aún no desarrolla respuesta inmune, puede ser un caso de tolerancia inmunológica de origen central. Otros 5 casos que eran negativos al momento del nacimiento y que tienen DNA de Leishmania cuando los volvemos a estudiar, son 5 casos y no han desarrollado respuesta inmune todavía. Tienen la oportunidad de desarrollarla, pero hay que recordar que la respuesta inmune en Leishmania es bastante lenta si consideramos el tiempo que tarda una lesión en eliminarse, que es alrededor de 6 meses. Entonces, tienen oportunidad todavía de desarrollarla o puede ser que haya otros mecanismos de tolerancia inmunológica participando en este sentido, como es lo que ahora sabemos, que también los macrófagos se resisten a hacer presentación de antígenos en algunos casos por diversos componentes de la respuesta inmune al momento de la infección y quizás puedan ser este tipo de casos de otros tipos de tolerancia inmunológica que estemos viendo y es importante continuar con estos estudios. En los niños, justamente esos del área roja que no tienen inmunidad y tienen presencia de DNA, tienen ciertas características que vimos en su historia clínica, como habíamos detectado la parasitosis en placenta de forma tan importante que incluso pudimos secuenciar al parásitos de un par de placentas estudiadas allí. También detectamos un niño pequeño para edad gestacional, actualmente con problemas respiratorios frecuentes. 2 de 4 hermanos tenían esa misma situación y como antecedente el padre tuvo lesión por leishmania en extremidad 20 años antes. Infecciones de vías respiratorias frecuentes en otro niño con otro padre con antecedentes de lesión en cara. Otros niños cuya madre tenía antecedente de óbito y 2 mujeres con antecedentes de abortos previos y el único nacimiento que teníamos de 37 semanas estaba en este grupo. Entonces sí hay que considerar que pueden estar habiendo problemas que no vemos. Aquellos niños que tenían inmunidad, cabe mencionar que todos estaban bastante sanos, muy bien en peso y se detectó respuesta inmune celular específica a Leishmania en 10 de 25 niños estudiados con características de niños sanos. Se detectó DNA de Leishmania en la mucosa oral de 12 de 25 niños estudiados. Como conclusión, los datos confirman transmisión dinámica del parásito Leishmania en la zona endémica con instauración de respuesta inmunológica en un buen porcentaje. También se detectan niños con posible tolerancia inmunológica hacia el parásito Leishmania. Este estudio es importante porque nos muestra transmisión dinámica y subclínica del parásito. Nos muestra el desarrollo de la inmunidad celular protectora y el desarrollo también de posible tolerancia inmunológica. Y en general, no solo para Leishmania, este estudio es importante porque nos permite comprender mejor el mecanismo de susceptibilidad individual a la infección y la falta de respuesta a la vacunación, además de mejorar la comprensión del mecanismo de tolerancia inmunológica, que es importante, por ejemplo, en la instauración de la microbiota benéfica y nos da idea de cómo podríamos usarla a nuestro favor. Doy gracias a que este trabajo se logró con esfuerzos del Instituto Nacional de Perinatología, la Universidad de Indiana, la Secretaría de Salud de Tabasco y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hay varios trabajos que tenemos ya en placenta en este tema y muchas gracias por su atención.